Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy con el ingeniero Ciro Portillo, quien fuera en otro hora tiempo presidente querido de nuestra queridísima, recordada, llorada y ansiada en el BEN, porque de verdad qué buen servicio se prestó cuando eran las cosas como debían ser. En el BEN fue extraordinaria empresa, siempre en un proceso de crecimiento, y si no que lo digan tanta gente que le prestó servicio y uno mismo que nunca había vivido este caos. Estamos explicando un poco lo que había pasado el martes pasado, la bendita malla, la situación real del tema eléctrico, que se ha vuelto un tabú, porque el ministro dice una cosa y después el cachicamo, y si no el cachicamo es el sabotaje. Usted nos pudiera narrar a rasgos generales, con esa experiencia suya, qué fue, y traducirnos realmente lo que sucedió después digamos, aplicándole el traductor al ministro, porque explica una cosa y después terminan con otra. Bueno, los nuevos protagonistas ahora son los Samuros. Ah, sí. Fueron los Samuros, sí. Imagínese. Pero mira, de manera muy rápida, pudiera decir que el sistema eléctrico nacional, además de las plantas, unas hidroeléctricas y otras térmicas, que están interconectadas, se conectan a través de unas líneas que se llaman de transmisión, y las demás alto voltaje son estas amarillas, que son líneas de 800.000 voltios, que es lo que llaman 765, que es el número que ellos utilizaron mucho. El 765, correcto. Entonces el problema ocurrió en esta zona, aquí, entre la subestación San Jerónimo y La Horqueta, que queda en Villa de Cura. Ahí ocurrió el problema, ¿no? Ahora, la explicación que dan, la que se da, cosa que habría que comprobarla porque no hay información técnica oficial a través de una página web, a través de unos reportes. Oye, unos reportes de ingenieros que conozcan del sistema eléctrico, que uno diga, bueno, fulano, mengano, ahí están diciendo. Vamos a decir, en los cuartos de control salen unos registros que ahí se puede comprobar que exactamente qué fue lo que sucedió. Ahora, la información que se da, la explicación que se da, al principio indudablemente se habló de sabotaje, de entrada se habló de sabotaje, y luego al día siguiente se habló que la causa era una malla que estaba colocada en la torre. Quiero mostrarla. Esta es una torre de 800.000 voltios. Aquí está la malla, esta es una malla que se ve acá, que la colocaron acá para protegerse de unos amuros que salían de un botadero de basura que estaba adyacente a la torre. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que al lado de una torre, en un área vigilada militarmente, haya un botadero de basura? Y que puede causar tanto daño y perjuicio. Los mismos técnicos de la antigua Edelca dicen que ellos estaban cansados de reportar este problema porque los amuros salían del botadero, se paraban aquí encima de la torre, y entonces dañaban, vamos a decir, ensuciaban los aisladores y causaban problemas. Entonces, bueno, se les ocurrió, quizás desesperado, de colocar esta malla, y parece que esta malla pues se soltó, salió la otra versión. Lo que pasa es que los saboteadores, uno de ellos, se subió en esta torre de 800.000 voltios. Imagínate tú. Y entonces se subió, cortó la malla, la dejó caer. Y el sabotaje. O sea que es esa es la versión, esa es la versión que existe, ¿no? Entonces, quiero decirte que en esa línea de transmisión, problemas similares han ocurrido en los últimos 4 años. Han ocurrido 6 fallas similares. No puede ser. Unas en un sitio, otras en otro sitio, pero siempre en esa línea troncal que sale de Guri, ¿no? Ocurrieron fallas. La primera, el 13, te estoy hablando de los últimos 4 años. Correcto. El 13 de agosto del 2009, luego ocurrió el 7 de abril del 2011, luego una que fue cuando no aguantamos, el 9 de mayo del 2011, luego otra el 14 de febrero del 2013, y ahora una el 27 de febrero del 2013, que afectó 12 estados por un incendio. Correcto. Y la última que fue el 3 de septiembre. O sea, 6 fallas similares. Y cada vez aumentan más los estados, porque en esta fueron 18 estados. Y como dice usted, lo más grave del asunto fue que a Caracas se le fue toda la luz. Y usted dice la gravedad porque resulta que se toma, digamos, la luz que le llega a Caracas por 2 fuentes, ¿correcto, ingeniero? Sí, exactamente. Entonces,
hubo una falla en esa línea que viene de allá del sistema de Guri. Uno pudiera decir, bueno, ellos dicen que fue por esa malla. Hay otros expertos que hablan de que es simplemente que como era la hora pico, eran las 12:30 del día, 1:15 para la 1, entonces a esa hora ocurre el pico de demanda, especialmente en el centro del país, en Caracas, y lo otro es que estamos en el mes de septiembre, en el cual la demanda se dispara, y eso es todos los años, o sea que eso no es nada nuevo, y por eso es que casi todas las fallas estas que han ocurrido en ese sistema, han ocurrido más o menos a esa hora de la tarde, y muchas como en el mes de septiembre. Entonces hay unos que dicen que simplemente que es que para poder quizás justificar de que el problema estaba solucionado en el país, lo cual no era cierto. Correcto. Entonces simplemente se estaban pasando los límites que pueden pasar de corriente por esas líneas que salen de Gure. Porque además las plantas térmicas, bien sea Caracas, Planta Centro, en el BEN, tenían problemas serios en ese momento, y entonces la solución para evitar, vamos a decir, para hacer menos racionamiento, entonces era sobrecargar esas líneas que salen de Gure. Esa es una teoría que sostienen pues algunos expertos, pero como no hay información técnica disponible, uno puede decir, bueno, eso son simplemente teorías. Entonces, la teoría oficial es que es causa de esa malla, que lamentablemente la pregunta es cómo es posible que esa malla esté ahí. Pero lo grave no está tanto eso, sino que al dispararse esa línea, por la causa que fuera, pues las otras líneas se dispararon también. O sea, cuando dicen disparar, salieron fuera de servicio. Eso ya no es lógico desde el punto de vista técnico, porque para eso están los sistemas de protección que hacen que esas líneas adicionales tomen la carga, claro, que tenía la otra y mantengan el servicio. Y por eso que usted dice que este apagón fue tan grave. Ahora, porque fallaron todos los sistemas. Todos los sistemas. Y lo más grave, y eso no ocurrió el 27 de febrero, pues el 27 de febrero hubo una falla similar, pero entonces las plantas térmicas, Caracas, Morón, Maracaibo, salieron a suplir. Se desconectaron automáticamente de ese sistema que tenía problemas y siguieron supliendo la carga que les permitía mantener el tamaño de la. En el caso de aquí del Zulia es más o menos un 50 o 60% de la carga. Eso esta vez no sucedió. Se cayó el sistema tierra. Los sistemas de protección fallaron por alguna razón y entonces se cayó todo el sistema. Es lo que llaman apagón total. Eso es muy peligroso, más que todo en Caracas. Bueno, lo que se hizo en este momento fue que todo el sistema de generación, a medida que se fue recuperando, se dedicó a Caracas. Y entonces por eso es que aquí en el Zulia, que bueno, tienen como un 50% con sus plantas, pero las plantas cuesta para recuperarlas, claro, cuando hay un apagón total. Yo entiendo que para poder empezar a prender las plantas, hubo que servirse de la electricidad de Colombia para poder prender los servicios auxiliares de las plantas, de las primeras plantas, y empezar a recuperar. Vamos a comercial y entonces al volver, ¿a dónde vamos con este sistema? Con estas inseguridades cada día mayores, con toda esta realidad digamos, de racionamiento, y como que nos estamos acostumbrando. Parece que de verdad ya la capacidad de asombro del venezolano dijera, bueno, no nos queda otra que pasar estos tragos, y no debería ser así. Ya venimos con más en la tarde de hoy, ya vamos a contestar todas sus preguntas.